internacional. Vamos a realizar en este espacio, vamos a desarrollar el simposio ACOG, cirugía ginecológica, con dos temas importantes. El primero de ellos es el ABC de la ginecología pediátrica y del adolescente, y el segundo es actualización en cirugía mínimamente invasiva. Tenemos dos invitados de lujo que son especialistas en el tema. Vamos a ganar bastante escuchándolos. Sabemos que la ginecología pediátrica ha logrado importancia en los últimos tiempos, porque es de interés de todos los ginecólogos no dejar desamparadas a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, de tal forma que incluso en nuestro medio se está desarrollando ya como una subespecialidad. Y esto es lo que viene a colación, porque vamos a tener un tema que es el ABC de la ginecología pediátrica y el adolescente, en el cual nuestro invitado tiene mucha experiencia y lo más probable es que toque temas que son de vital importancia en la ginecología pediátrica, ¿no? Como infecciones de transmisión sexual, violencia sexual, cirugía ginecológica, la ginecología endocrinológica, malformaciones congénitas, y también enfocar, me imagino, algo en una problemática que nosotros estamos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Una problemática en la adolescente, como son las tasas de embarazo que han incrementado en nuestro país. Y precisamente el abordaje de esta problemática es los anticonceptivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos que nos proporcionan alternativas fiables y seguras, ¿no? Con los cuales en algunos hospitales ya se está estabilizando este crecimiento de esta problemática. Entonces, vuelvo a repetir, este tema va a ser bastante importante. Conocemos a nuestro invitado, que va a ser presentado por nuestro moderador, que tiene mucha experiencia en este tema. Y en el segundo tema también, ¿no? Tenemos tema de cirugía mínimamente invasiva, en cirugía mínimamente invasiva. Y nos acordamos que la cirugía mínimamente invasiva empezó por allá con los ginecólogos, por allá con la década del 70, y poco a poco fue dándose a conocer, pasó un poco desapercibida hasta los 90, pero de ahí ha logrado un empuje. Y sabemos todos que en la actualidad se pueden realizar muchas cirugías ginecológicas utilizando estas técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Esta se refiere fundamentalmente a patologías benignas, patologías malignas, ¿no? Y estas técnicas han ido desarrollando, han ido afinando precisamente para beneficio de nuestras pacientes, y son de gran utilidad. Nosotros ahora en pandemia, por las desventajas que se tienen, ¿no? Que probablemente van a ser desarrolladas por nuestra invitada, tienen una serie de ventajas que en esta época de pandemia indudablemente que nos va a servir de mucho, ¿no? Estas técnicas, como son las técnicas de laparoscopía, las técnicas de histeroscopía, las técnicas de cirugía vaginal, las técnicas de laparotomía, cada una de ellas significa darle beneficios a nuestra paciente, ¿no? Estudiar bien a la paciente, estudiar los casos y ver qué pacientes se van a beneficiar de ellas, y probablemente tengamos un gran porcentaje de pacientes a las que se les va a realizar este tipo de técnicas que se van a ser beneficiadas por las múltiples ventajas que tiene esta mínima invasión. Todo esto va a ser desarrollado por nuestra invitada, que también tiene bastante experiencia en este tipo de técnicas. Y nuestros invitados van a ser presentados por nuestro moderador, conocido ya por todos ustedes, el doctor Víctor Figueroa Ceballos. El doctor Víctor Figueroa Ceballos va a ser nuestro moderador esta tarde. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Infertilidad actualmente, es miembro
miembro de la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica, de AAGL, y es fellow del American College of Obstetricia and Gynecology, de ACOG. Es ex jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Edgardo Royalty Martins, médico ginecólogo de actividad todavía en el hospital. A pesar de la pandemia, está desarrollando sus actividades con mucho empeño, y indudablemente miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Voy a dejar la palabra al doctor Víctor Figueroa Ceballos para que presente a nuestros invitados en el día de hoy. Víctor, por favor. Bien, se me escucha, ¿no? Bien, muchas gracias por la presentación, doctor Sandoval, y muchas gracias al comité organizador. El tema que se va a tratar en este simposio son dos temas de mucha trascendencia, como ya lo manifestó el doctor Sandoval. Uno de ellos es el referente al ABC de la ginecología pediátrica y del adolescente, y luego a continuación actualización en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Esta primera parte va a estar a cargo del doctor Eduardo Lara Torre. Él es vice-chair del Departamento de Ginecología y Obstetricia y profesor de Ginecología, Obstetricia y Pediatría en la Escuela de Medicina de Virginia. Realizó sus estudios de pregrado en la Escuela de Medicina Ignacio Santos del Tecnológico de Monterrey, en México, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario de Cleveland, Ohio, y la subespecialidad en ginecología pediátrica del adolescente en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Presidente de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Pediátrica y del Adolescente. Doctor Lara Torre, por favor, adelante con su ponencia. ¿Qué tal? Soy el doctor Eduardo Lara Torre y es un placer estar con ustedes para compartir este tema y proveerles un poco más de información del manejo de pacientes pediátricos y adolescentes con problemas ginecológicos y del sistema reproductivo. Gracias al comité organizador y a la sección de Perú de ACOG por la invitación y participar en este simposio. No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de la presentación va a ser describir las patologías más comunes que se presentan en ginecología pediátrica, así como diferenciar los diferentes manejos de estas patologías y ver algunos ejemplos de estas condiciones y cómo manejarlas. Empezando con el primer tema de amenorrea, que se define como ausencia de la regla a los 16 años o 2 años después de que aparezcan la telarca y la menarca. La ausencia de la regla 2 años después de la menarca es un signo de que existe un trastorno patológico. Ausencia de la regla y de desarrollo mamario a los 14 años también es considerado un problema que requiere evaluación inicial. La menstruación depende de 3 diferentes puntos: el sistema nervioso central, la respuesta ovárica a las hormonas del sistema nervioso central y, por supuesto, que exista órganos patentes que permitan que el sangrado uterino salga del cuerpo. En pacientes con amenorrea, en donde se detecta ausencia de estrógeno porque no han desarrollado mamas, pero la matriz está presente, el enfoque debe de ser a problemas del sistema nervioso central y enfocados a falla gonadal, como algunos de los síndromes cromosómicos, como el de Turner, por ejemplo. Amenorreas donde existe desarrollo mamario significa que la presencia de estrógeno es producida por los ovarios, y la ausencia de útero significa una anomalía congénita o un síndrome de insensibilidad a andrógenos. Y la evaluación debe de ser de acuerdo a estas sospechas clínicas. En pacientes en que no hay desarrollo mamario y no se encuentra anatómicamente la matriz, debemos de pensar en deficiencias enzimáticas de las gónadas, así como disgenesia gonadal, así como la ausencia de
del sistema Müllerano. Estas son un poquito más complejas. En pacientes con Turner se pueden presentar ya sea con desarrollo mamario parcial, ya que a veces hay producción de estrógenos intermitente, pero también se pueden presentar con ausencia completa de desarrollo de mama. El manejo, lo primero con todos los pacientes, especialmente si tienen mamas presentes y se encuentra anatómicamente presente la matriz, es estar seguros de que los pacientes no están embarazados. Algunos cambios del sistema nervioso, como problemas de la tiroides o la prolactina, pudieran provocar también algunos de estos casos. Los laboratorios iniciales deben de checar la hormona folículo estimulante, así como pruebas tiroideas y la prolactina. Y recuerden que en los adolescentes deben de tener menarca aproximadamente 2 años después de iniciar el desarrollo mamario, y si no, es importante referir para poder iniciar la evaluación. Cuando hablamos de problemas de mama en adolescentes, es importante que en muchas de las razones comunes para consulta es la asimetría mamaria, que es extremadamente común. Generalmente ocurre en las edades tempranas de maduración mamaria y hay que estar seguro que no existe alguna masa palpable. Sin embargo, la mayor parte de las ocasiones en estos pacientes hay que darles simplemente un poco más darles seguridad de que no hay problema severo y hay que observar el resto del crecimiento mamario. Si se encuentra un nódulo mamario palpable, la más común va a ser un fibroadenoma o un cambio fibroquístico, como sería en la paciente adulta. El cáncer primario es extremadamente raro y si ocurre cáncer mamario generalmente es por metástasis de otros cánceres que se localizan en la mama, pero no como cáncer de mama primario. El ultrasonido es extremadamente útil en la evaluación de adolescentes porque determina si es un nódulo sólido o es un quiste. La mamografía en gente joven, especialmente en adolescentes, no está indicada porque el tejido mamario es demasiado denso y no proporciona imágenes claras para poder hacer diagnóstico. Cambiando de tema al sangrado uterino disfuncional en adolescentes, es generalmente causado por anovulación. Hay que considerar en gente joven defectos de la coagulación, especialmente en pacientes que se presentan con anemia severa alrededor de la iniciación de su menstruación. Eso es importante porque hasta un 33% de pacientes que se presentan con anemia severa a la iniciación de su regla es probablemente relacionado a un problema de coagulación. No hay que olvidarse de que algunas enfermedades sexualmente transmitidas como la clamidia también pueden provocar sangrado uterino anormal, especialmente irregularidad en el ciclo, cuando anteriormente eran regulares. El examen ginecológico en niñas y adolescentes debe de ser diferente a lo que hacemos en adultos y debe de ser indicado en pacientes dependiendo del tipo de síntoma que presenten y debe de ser específicamente diseñado para la edad de esa paciente y para el problema que presenta. Cuando evaluamos a neonatos, en muchas ocasiones vamos a ver que el himen está reaccionando al estrógeno materno y se va a ver un poquito más frondoso, con un poquito más de volumen en los labios menores y los labios mayores. A veces se encuentra desecho vaginal mucoso y el himen se encuentra engrosado con la coloración rosa. Los signos de estrógeno en general en la mayor parte de estos pacientes van a disminuir después de 2 o 3 semanas del nacimiento, ya que los estrógenos maternos se desaparecen. Cuando evaluamos a pacientes prepuberales, la litotomía posterior es probablemente el método más útil para examinar a estos pacientes. Se puede utilizar la presencia de la mamá a veces para darles un poco más de seguridad a estos pacientes y se pueden sentar en sus piernas. En otras posiciones como la posición de rana, si ya están un poquito más grandes, la mayor parte de los pacientes toleran esta posición sin ninguna molestia. La posición prona en ocasiones nos ayuda a visualizar un poco más el canal vaginal que se puede ver en la paciente con posición de rana. Y por eso en algunos pacientes, especialmente si sospechamos que tienen algún cuerpo extraño en la vagina, utilizamos esta posición porque nos permite ver un poco más el canal vaginal
más profundo. Es importante que cuando visualicemos el vestíbulo, utilicemos la separación de labios con tracción, porque en estos pacientes, cuando utilizamos solamente separación, se limita la visualización del himen y el resto del vestíbulo. Sin embargo, en pacientes en los que usamos la técnica de tracción, como indicamos en la diapositiva de abajo, eso nos ayuda a crear un como túnel que nos ayuda a ver más completo el área y poder evaluar problemas anatómicos o de inflamación o de infección un poco más completo. Esta es una diapositiva que nos indica la diferencia en cómo se ve con separación y cómo se ve el himen con tracción. Completamente diferentes y mucho más completo con la tracción. El examen ginecológico en estos pacientes que no han pasado por la pubertad todavía está enfocado en su estadio Tanner. También queremos monitorizar el tamaño del clítoris, estar seguros que el glande no es más de 5 milímetros, porque puede indicar la presencia de andrógenos y puede ser un hallazgo normal, pero no necesariamente. Configuración y forma del himen es importante para poder detectar anormalidades y en pacientes que tienen riesgo de abuso sexual también identificar esos problemas. Debemos de buscar por signos de estrógeno, como habíamos visto en esos neonatales en donde se hace más frondoso y de color rosado, comparado con el prepuberal que se muestra en esta foto, donde es un poco más delgado y casi transparente con mucha vascularidad. Presencia y ausencia de desecho vaginal e higiene son importantes porque la mayor parte de los pacientes que veo en la consulta en esta edad se presentan por desecho vaginal anormal. El examen ginecológico es importante que utilicemos términos que sean vagos. Documentación, por ejemplo, en casos de abuso sexual, el poder utilizar nombres específicos ayuda a otros médicos profesionales a entender exactamente qué es lo que estamos diciendo. Y utilizando las manecillas del reloj para identificar la localización de estos problemas ayuda a que se pueda repetir el examen y que sea reproducible y se entienda bien en una corte, ¿verdad? La anatomía del himen es muy variada y nomás porque son variadas no significa que es anormal. En la figura de la izquierda vemos que los pacientes es un himen crescentérico, a la derecha es un himen anular, ¿verdad? Y son los dos completamente normales. También puedes ver en un paciente, por ejemplo, prepuberal en el lado izquierdo, la presencia de estrógeno, cómo se ve, comparado con en esta foto del lado izquierdo en donde no hay estrógeno. Estos pacientes también pueden presentar múltiples diferencias en la anatomía del himen, como en este paciente en donde tenemos un tabique transverso del himen nada más, ¿verdad? También pueden ocurrir excrescencias que salen de las orillas del himen y no necesariamente son anormales. Esto nada más son excesos de tejido que generalmente son congénitos o inflamatorios y en general no necesitan manejo a menos que los pacientes estén teniendo síntomas como que se esté atrapando con la ropa interior o se esté irritando constantemente. En la mayor parte de los pacientes no los observamos. Aquí es una foto clásica de un tabique transverso del himen, en los cuales esto es simple de manejar. No los hacemos generalmente en la oficina, ya que los pacientes generalmente tienen no solamente problemas con los exámenes pélvicos complicados, pero también mucha molestia. En la mayor parte de los casos, estos pacientes yo los atiendo con sedación y para que no sientan y no tengan molestias cuando quitemos el tabique. Algunos indicadores de penetración en casos de trauma o de abuso sexual es importante identificarlos y llamarlos y documentarlos en el expediente clínico. Abuso sexual solamente puede ser diagnosticado si tú fuiste testigo de lo que ocurrió. Abuso sexual también debe ser considerado hasta que lo puedas comprobar con lo contrario, pero no podemos hacer el diagnóstico, podemos nada más decir que hay hallazgos sugestivos de que hubo abuso sexual. Sin embargo, la decisión de abuso sexual es realmente una decisión penal y no algo que el doctor puede atestar. Sin embargo, nuestro
responsabilidad en estos casos, en lo que sospechamos de manera significativa, es reportarlos y documentar de manera adecuada para que el expediente pueda ser utilizado en el juicio civil o criminal de estos pacientes. El himen imperforado es algo muy común que vemos en la práctica de nosotros, y es importante que tratemos de manejar a estos pacientes cuando es identificado al momento del nacimiento de manera conservadora. El abrir el himen en pacientes neonatales puede llevar a una constricción de la vagina con cicatrizaciones anormales, creando mucho más problemas a la edad avanzada. En estos pacientes, cuando se identifica, la mayor parte de las veces es moco cervical, que está haciendo que se vea el himen distendido. Sin embargo, esto va a desaparecer de manera espontánea, y en general debemos de manejar a estos pacientes cuando llegan a la pubertad, porque es más fácil, sana de manera mucho más apropiada, sin cicatriz, porque ellos ya tienen estrógenos internos que les ayudan a cicatrizar, creando menos problemas. Es importante que cuando identifiquemos pacientes con himen imperforado, que estemos seguros que no tienen una obstrucción mayor, que sean tabiques más gruesos, porque el manejo de estos pacientes, por supuesto, va a ser diferente. En un adolescente, esta es la figura clásica que vamos a ver. Generalmente se presentan con dolor y amenorrea. 20% de ellos se van a presentar con retención urinaria, pero una vez más, estar seguro que no hay un tabique transverso utilizando ultrasonido, y que esto realmente es un himen imperforado, porque una vez más, el manejo de los tabiques es más complejo, y generalmente no queremos a las 3 de la mañana en urgencias estar lidiando con un tabique transverso, porque lo confundimos con un himen imperforado, ya que la cirugía necesaria es mucho más compleja. En pacientes en los que vamos a manejar el cariotipo, generalmente tiene dos indicaciones. En aquellos pacientes con anormalidades menstruales y elevación de la hormona folículo estimulante, como en casos de disgenesia gonadal o síndrome de Turner, así como en niños con ausencia de útero, porque hay que estar seguros que estos pacientes no tienen una anormalidad cromosómica que incluya el cromosoma Y. Las herencias labiales es probablemente la segunda causa de consulta más frecuente después del desecho vaginal. Usualmente estos pacientes son asintomáticos y son identificados por el pediatra, y eso crea ansiedad a los papás y los hace que los refieran a la consulta. La incidencia pico es aproximadamente entre 13 y 23 meses, y en la mayor parte de los casos estas adherencias se van a resolver en la pubertad, cuando los pacientes empiezan a producir sus propios estrógenos internos. Los pacientes realmente no requieren tratamiento, a menos que tengan una infección urinaria frecuente, que tengan dificultad o dolor para orinar, o que persistan después de la pubertad. El tratamiento de estos pacientes, es importante que nos enfoquemos en el tratamiento de síntomas y no en la presencia de la adherencia, porque los papás lo que quieren es que se separen los labios vaginales, los labios menores, no entendiendo que realmente la recurrencia es tan grande que en estos pacientes solamente separarlo porque queremos que esté abierto no hace que tengan menos síntomas, no hace que prevenga una recurrencia, y no tiene función anatómica, porque a esta edad la vagina no se necesita para nada, ¿verdad? Entonces el enfoque en estos pacientes es consejería a los papás. Si tienen síntomas, entonces tratarlos utilizando estrógeno de como tratamiento tópico de primer lugar. Generalmente lo utilizamos 2 veces al día, pero no más de 6 semanas, porque pueden tener absorción significativa, creando el inicio de desarrollo mamario y a veces hasta goteo uterino. Entonces, utilizar estrógeno como primer tratamiento tópico 2 veces al día por no más de 6 semanas. Y si esto no funciona, entonces utilizar betamethasone, que es un esteroide de potencial medio, que también puede ayudar a disminuir esas adherencias. El éxito del tratamiento no es la separación total, sino la resolución de síntomas. Y es importante que los papás sepan que las recurrencias son hasta del 50%, y esa es la razón por la que
tratamos síntomas y no tratamos la adherencia separando para que haya una abertura, porque realmente la mayor parte de estos pacientes van a tener recurrencias significativas. Una vez que los pacientes pasan por la pubertad, se resuelven de manera espontánea, y si no, entonces ahí sí está indicado el tratamiento de separación manual, porque los pacientes van a sanar mucho más fácil por la presencia de estrógenos internos y van a tener mucho menos recurrencia. Por esa la piel es mucho más resistente. Quiero con esta diapositiva decirles que no se olviden de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Pediátrica y del Adolescente. Esta sociedad es diseñada para ayudar no solo a profesionales de salud que se enfocan en el tratamiento de estos pacientes, pero también a pacientes, ya que tenemos muchas páginas de información para pacientes en aquellas condiciones que son específicas para este grupo de la población. Si no han tenido oportunidad de checar esta página, vayan, métanse, y los invito a que se conviertan en miembros de nuestra sociedad, porque los beneficios, acceso a información y recursos para el tratamiento de estos pacientes son numerosos. También los invitamos a la próxima reunión que va a ser en Chicago en abril del próximo año. Esperemos que el COVID baje, ¿verdad?, y que podamos a todos atender en vivo, pero ahorita está programada para el abril 7 al 9 del próximo año. En estas reuniones se comparte mucha información clínica y además nos conocemos un poco mejor, creando relaciones para poder compartir información de pacientes en el futuro en casos que son difíciles de arreglar. El prolapso uretral es otro hallazgo común en pacientes pediátricos, y en estos pacientes generalmente se presentan con sangrado vaginal. Ocurre generalmente alrededor de los 13 y los 23 meses, muy similar a los pacientes con adherencias labiales. Generalmente la etiología es una vez similar a lo que ocurre en las adherencias, es que haya irritación crónica con ausencia de estrógeno y con en algunos pacientes, por ejemplo, tos frecuente o crónica que causa que haya prolapso uretral. El tratamiento para estos pacientes que se presentan con esta prolapso uretral, que es clásico, se ve como una dona que protruye a través de la abertura vaginal y que es muy friable, la tocas y sangra muy fácilmente. Estos pacientes responden a estrógeno tópico muy rápido. En general, 2 veces al día se aplica a esa área, y en la mayor parte de los pacientes se resuelve entre 4 y 6 semanas. Una vez más, acuérdense de no usar estrógeno tópico más de 6 semanas. La cirugía es el último recurso, y en caso de necesitar cirugía, la mayor de estos pacientes son manejados por los urólogos pediatras. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes no requieren cirugía porque responden a estrógeno local. El sangrado vaginal en pacientes pediátricos no es muy común. Sin embargo, cuando se presenta en la mayor parte de los pacientes, no va a ser cáncer, como nos han enseñado en la escuela de medicina, ¿verdad? Las cosas más comunes va a haber que haya prolapso uretral, como platicamos, que haya un cuerpo extraño en la vagina que esté causando irritación crónica, que haya una infección por el grupo A beta hemolítico, estreptococo, Shigella, o que haya habido algún tipo de trauma al área, ¿verdad?, algún accidente. La pubertad precoz es extremadamente rara y en general se acompaña con otros síntomas, no nada más sangrado vaginal por sí solo, ¿verdad? Hay otros signos que nos indican que hay pubertad precoz. En pacientes que se presentan con este problema hay que evaluar su estatura y su peso, porque queremos estar seguros que no haya pubertad precoz, ¿verdad? Buscar los signos vitales, estar seguro que están estables y no sangrando de manera abundante. Hay que evaluar la tiroides y el vello axilar una vez más para que no haya secreción anormal de hormonas de manera temprana. Evaluar el estadio de Target para el desarrollo mamario. Estar seguro que no hay masas abdominales. Buscar señales de accidentes o moretones que indiquen que los pacientes son víctimas de abuso. Así como un examen genital buscando signos de estrógeno, desecho, sangrado, alguna masa vaginal, cuerpo extraño o alguna laceración que pudiera ser la causa de este problema. Una vez más, en los pacientes, nomás para revisar, acuérdense que esta es la razón número 1 de consulta en la ginecología pediátrica. El síntoma
generalmente se presentan no específicos, se quejan de dolor al orinar, enrojecimiento, quizás son comezón, un desecho vaginal. Sin embargo, no son muy claros estos pacientes en los síntomas y tienen en general una combinación de todos estos, ¿verdad? Las causas infecciosas en general se presentan con un desecho visible y existe eritema vulvar que claramente indica que hay una inflamación aguda. Sin embargo, la mayor parte de estos pacientes van a tener una vulvovaginitis no específica, en la cual, aunque tomemos cultivo, no vamos a identificar un organismo específico. La mayor parte de ellos son relacionados ya sea a irritación crónica por dermatitis o van a ser por problemas higiénicos de manera local que causan una irritación crónica que les lleva a tener desecho vaginal. La cándida en estos pacientes es extremadamente rara y en general solo se presenta en pacientes que todavía tienen pañales, los cuales pudieran tener infección con cándida, pero la mayor parte de los pacientes que vemos, este no es el problema. Entonces, el tratamiento con medicamentos para la cándida no están indicados en este grupo, ya que no es la causa del problema. Las perlas de la historia que van a encontrar en estos pacientes es que los síntomas han estado presentes por muchos meses, una vez más, a veces hasta años, no específicos. Si es de corta duración, entonces es más probable que estos pacientes tengan algo más específico, como una infección aguda o que tengan un cuerpo extraño. Pero cuando lo tienen por meses o por mucho más tiempo, probablemente va a ser relacionado a irritación crónica o higiene. Es importante observar el color del desecho, ya que, como habíamos mencionado, la presencia de sangrado puede indicar otras patologías, incluyendo el cuerpo extraño. Y en pacientes en donde la coloración del desecho es más verdosa, entonces pensar un poco más en infección aguda, ¿verdad? La presencia de un olor también puede identificar un cuerpo extraño, ya que mientras más duración tenga el cuerpo extraño en la vagina, más producción de un olor desagradable va a provocar. En general, el tratamiento es mejorar la higiene, como en algunas intervenciones incluye utilizar ropa interior blanca de algodón para prevenir esos colorantes que pueden causar irritación crónica. Siempre indicarles que se limpien de enfrente hacia atrás, para que no traigan contenido del ano a la vagina, que también puede causar infección, y evitar los irritantes. Los baños de asiento en agua tibia ayudan a que se calme la irritación y a limpiar un poco más el área sin necesidad de tener que utilizar toallas para limpiar el área. Es importante tratar no de usar jabones en la vulva, ya que muchos de ellos son muy irritantes, y de secarlo sin crear una irritación más agresiva. Entonces, nomás dejarlos que se sequen al aire o nomás tocando con una toalla, ¿verdad?, sin necesidad de raspar. En algunos pacientes responden a aplicaciones de capas protectoras locales, como la aplicación de la vaselina, que nomás ayuda a prevenir la irritación crónica y puede prevenir la recurrencia de estos problemas. Si no hay respuesta en 1 o 2 semanas a esas intervenciones generales, entonces hay que reexaminar al paciente, estar seguros que no tienen infección por oxiuros, que a veces se presentan en estos pacientes, y en muchos de ellos utilizamos un tratamiento empírico para infección bacteriana, ya sea con trimethoprim o utilizando clavulonato de amoxicila, ¿verdad?, para cubrir la mayor parte de los organismos que son causantes de este tipo de infecciones. Esto es todo. Les agradezco mucho su presencia. Espero que hayan sido informativo este sumario de las condiciones más comunes en la edad pediátrica y del adolescente. Y si tienen alguna duda, por supuesto, me pueden mandar un correo electrónico y estamos pendientes para cualquier cosa que les podemos ayudar. Una vez más, muchísimas gracias a los organizadores del simposio y a ECO Perú, y espero nos podamos ver en vivo pronto. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Latorre. Quisiéramos abrir la sesión de preguntas para de esta manera poder concatenar mejor con la presentación y tener algunos hermanos
brillante disertación. Tengo aquí algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, la primera de ellas me dice, en su presentación nos ha hablado que la función de los labios no tiene mayor importancia dar un tratamiento y que en todo caso hay que calmar la ansiedad de los padres. Pero en nuestra idiosincrasia latina eso resulta a veces bastante complejo, poder calmar la ansiedad de estos padres que están viendo que los labios están fusionados y que probablemente si usted no lo hace van a irse a la vereda de enfrente a buscar otro colega que pueda realizar la separación de los labios. ¿Hay alguna contraindicación para poder hacer esta separación de los labios? O, como es muy frecuente aquí en Perú, utilizar estrógenos locales para luego hacer la separación de los labios y tratar de evitar de que se vuelvan a funcionar? El problema de la separación manual frecuente es que la recurrencia es muy alta. En los pacientes en los que se hacen recurrencias y separaciones frecuentes, incrementa el grosor de la adherencia de manera crónica. Entonces, por cada vez que la separes, el tejido de cicatrización que la vuelve a formar durante la recurrencia va a ser más grueso y más grueso y más grueso, complicando el problema. A la edad que estas pacientes están siendo manejadas, es una edad muy sensible y vulnerable que puede llevar a trauma psicológico a largo plazo, a pacientes en los que se enfoca este manejo ginecológico genital agresivo y les lleva a largo tiempo a tener memoria de que tuvieron demasiadas intervenciones, dolor y manejo del área genital, creando mucho mayores problemas a largo plazo. En los estudios utilizados en comparando la separación manual comparada con la observación y la utilización de medicamento, la mejor intervención es no hacer nada si no hay síntomas. Y si hay síntomas, entonces intervenir y utilizar la intervención menos agresiva, ya sea el estrógeno tópico 2 veces al día o la betametasona como una alternativa. El problema de la separación frecuente es que da la sensación a los papás de resolución inmediata, que es reemplazada después con una cronicidad de separaciones y de problemas que en general ellos se dan cuenta que fue probablemente no la mejor decisión. El trabajo de educación a estos pacientes y de aseguración de que no va a haber problemas a largo plazo es el 90% del tiempo que me voy a pasar en esa consulta con los papás, ¿verdad? Entonces, la aseguración, el explicarles por qué no va a ser un problema, el explicarles por qué si no hay síntomas no hay que tratar como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Y el explicarles que a esta edad, aunque se preocupan, su mayor preocupación es que no van a poder tener niños. Eso es lo que están pensando. Y hay que, claro, bajar un poquito la ansiedad de decirles, bueno, pues ella tiene 2 años. A esta edad ella no necesita embarazarse ni tener una vagina. ¿Por qué no esperamos a que crezca un poco más, que tolere mejor el examen, que no se vaya a traumatizar por estas intervenciones tan tempranas y que si tenemos que hacer algo sea definitivo una sola vez? Y así es como enfoco la orientación a los pacientes. Pero entiendo cómo puede haber alguien que esté ahí buscando, ¿verdad?, hasta que alguien les dé lo que ellos quieren. Sin embargo, no por eso hay que hacerlo, ¿verdad? Correcto. Me pareció muy práctica su respuesta y creo que eso nos va concientizando que efectivamente debe haber un movimiento dentro de nuestro país que aliente a ser reconocida como una subespecialidad, cosa que no es reconocida, la subespecialidad de la ginecología pediátrica y del adolescente todavía, aunque sí hay colegas que se están dedicando de manera exclusiva al campo de la pediatría y del adolescente. Aquí hay una pregunta interesante. Dice si la ecografía es parte de la imagenología que se puede utilizar en el diagnóstico del adolescente. En
todo caso, ¿qué tipo de ecografías es la que se recomienda con más frecuencia? La ecografía abdominal, la ecografía vaginal, la ecografía rectal. Hola. Disculpe, perdí el volumen. Me voy a poner a conectar rápidamente para escucharlos. Espéreme 2 segunditos. Esperaremos un par de minutos. Creo que hay preguntas interesantes que estoy... Ahí estoy, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Ok, ya lo escucho. ¿Me podría repetir la pregunta del ultrasonido? ¿Cómo no, doctor Lara Torre? La pregunta es si la ecografía está considerada dentro de los ginecología del adolescente, y de ser así, ¿cuál es la vía que se utiliza con más frecuencia? Si es la ecografía abdominal, la ecografía vaginal o la ecografía rectal. Sí, en la mayor parte de los pacientes usamos ecología transabdominal. En la mayor parte de pacientes que vemos no están teniendo actividad sexual, y es la manera más apropiada para hacer el estudio. En pacientes que tienen actividad sexual que toleran el examen pélvico, entonces sí utilizamos la ecografía transvaginal. La ecografía transabdominal es tan eficiente que en mi práctica no he utilizado la transrectal. No he encontrado una razón suficiente para justificarla. Entonces, en las que no tienen actividad sexual transabdominal, y en las que sí tienen y toleran el examen, porque no es lo mismo, ¿verdad? Tener actividad sexual y tener un examen no son iguales, no son sinónimos, ¿verdad? Entonces sí podemos utilizar transvaginal. Y en caso que se haga indispensable un estudio imagenológico, como por ejemplo un tumor pélvico que requiera hacer una diferenciación entre benignidad y malignidad, ¿la resonancia magnética tiene algún lugar, considerando que este es un examen incómodo, por decirlo de alguna manera, porque está pues, bajo un que da la sensación de claustrofobia durante 40 60 minutos con un ruido ensordecedor? Sí, utilizamos la resonancia magnética en general para pacientes con sospecha de defectos del sistema mülleriano. Es donde se ha visto que es más eficiente y más eficaz para diferenciar los diversos tipos de anomalías, y en la mayor parte de otros pacientes el ultrasonido es suficiente para utilización de diagnóstico aún en tumores, porque hay clasificaciones marcadores sonográficos de malignidad ya definidos en la literatura adolescente que nos ayudan a diferenciar y que no requieren la utilización de resonancia. Entonces, la mayor parte de los pacientes en lo que yo uso resonancia es para los que tienen sospecha por ultrasonido de una anormalidad congénita de los órganos genitales. Es la única clase de pacientes en la que utilizamos ese estudio. Bien, le ruego respuestas rápidas porque hay muchas preguntas y no quisiera dejar algunas preguntas que queden en el aire. Ok. Me preguntan, ¿sarcoma botroides con qué frecuencia lo ven? Muy extremadamente raro, 1 en cada 10.000 casos o menos. Correcto. Opinión sobre vaginosis bacteriana en niñas de 7 a 10 años. Ocurre en pacientes que tienen obesidad significativa, lo veo más frecuente, pero la mayor parte de las pacientes que no han iniciado desarrollo puberal no presentan vaginitis bacteriana como lo presentan las adultas. En general, esos pacientes va a ser no específico o va a ser asociado al sistema respiratorio. O sea, se tocan la nariz y se tocan el área genital, y ese es el tipo de bacteria, en vez de Gardnerella, ¿verdad? ¿Y tricomoniasis vaginal en adolescente? ¿Candidiasis? Tricomoniasis. Nicomoniasis. Yo no la veo muy frecuente, realmente no es algo muy común, sí, ocasionalmente. Ocasionalmente, correcto. ¿La aplicatura de labios alguna vez es
impide la micción, ¿qué haría usted? Así es, entonces esa es una de las indicaciones para tratamiento, ¿verdad? En pacientes en que es extremadamente raro el paciente que se presenta con obstrucción completa y no poder orinar. Lo he visto una vez en toda mi carrera de 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto de hacer pipí hace que se abran un poquito los labios para que pase. Entonces, la mayor parte de las veces no es que no puedan orinar, pero es que les duele mucho cuando orinan, o después de que orinan, continúan saliendo orina porque se atrapó detrás de la adherencia. Entonces, esos pacientes son sintomáticos y requieren tratamiento con estrógeno o con betametazono. Bien, correcto. ¿Qué tan frecuente es la shigenosis en niños prepúberes? A veces llegan con sangrado vaginal inespecífico y no es la regla, sino es un flujo con manchas de sangre. Sí, es endémico, dependiendo de la región en la que uno viva. Si la Shigella es endémica para esa región, es algo que hay que pensar. La mayor parte de los casos no va a ser Shigella, pero es parte del diagnóstico diferencial. Entonces, cuando uno está evaluando las causas, yo generalmente tomo un cultivo para ver si hay alguna bacteria específica causando el sangrado vaginal y les doy, anoto en el estudio que quiero que hagan el cultivo para Shigella, ¿verdad? Pero es realmente en áreas endémicas. Yo no lo he visto mucho en Estados Unidos. Abusando de su tiempo, aquí una pregunta interesante. En caso de que haya un flujo vaginal donde se pueda sospechar un cuerpo extraño, ¿le encuentra utilidad a la vaginoscopía? Sí, pero bajo sedación y dependiendo de la edad del paciente. Algunos pacientes que son más cercanos a la pubertad, tus pacientes de 10, 11 años, puedes intentar utilizar, hay un nuevo sistema de visualización que lo puedes hacer en la oficina, que es muy delgadito el catéter de la cámara, y en esos pacientes probablemente toleren que pongas la parte más distal de ese catétercito en la entrada y lo puedas distender con agua para ver la vagina. Pero la mayor parte de los pacientes que yo veo con cuerpos extraños son muy pequeños, tienen 4 o 5 años, que es la edad donde ponen los cuerpos extraños en todos lados, ¿verdad? Narices y todo. Y en esos pacientes con sedación hacemos vaginoscopia. Claro. Dos preguntas más y con esto concluimos. ¿Cuál es el manejo en una hemorragia uterina normal que vemos que paulatinamente está bajando la hemoglobina en esta adolescente? En pacientes adolescentes en que se presentan urgencias con hemoglobinas muy bajas y sangrado hemorrágico grande, la intervención va a depender de los signos vitales de la paciente, que también esté estable. Si la paciente es estable y puede utilizar medicamento oral, utilizamos pastillas anticonceptivas combinadas con estrógeno y progesterano 3 veces al día hasta que el sangrado desaparece, y luego las empezamos a bajar 2 al día por unos días y 1 vez al día por semanas, ¿verdad? Para ayudarles a que se recupere la hemoglobina y que no tengan otro ciclo. En pacientes que no responden a la terapia oral con estrógenos, con pastillas anticonceptivas combinadas, a veces añadimos el ácido tranexámico y utilizamos los 2 medicamentos, y en general la mayor parte de las pacientes dejan de sangrar. La paciente que no está estable, que esa paciente va a requerir estrógeno intravenoso como una paciente adulta lo necesitaría, pero esos casos son muy pequeñitos. La mayor parte de las pacientes que llegan con nosotros, aunque las hemoglobinas sean de 3 o de 4, las transfundes y mientras toleren oral, les utilizamos medicamento oral, ¿verdad? No utilizamos ningún tipo de intervención quirúrgica. ¿Hay algún lugar para el uso de análogos de GnRH en estos casos? Probablemente no, porque se tardan 2 semanas en hacer efecto y para ese entonces ya es muy tarde. Entonces, en la mayor parte de estos pacientes necesitan ya sea soporte hormonal de altas dosis en un periodo corto de tiempo, o combinarlo con ácido tranexámico. Y la última pregunta, doctor, con esto concluimos.
Es conocido que la dismenorrea en el adolescente, cerca del 60-70% de los casos es debido a endometriosis. ¿En qué momento debe indicarse realizar una laparoscopía? En pacientes con dismenorrea de larga duración que no responden al tratamiento de hormonal o de medicamento para el dolor con cosas como el ibuprofeno o el naproxeno. En esos pacientes la laparoscopia está indicada para poder hacer el diagnóstico de endometriosis antes de utilizar medicamentos más potentes como los inhibidores de la GnRH, ¿verdad? O los agonistas, perdón. Entonces es importante que no ignoremos el síntoma en estos pacientes. En general mis secuencias son 3 meses, pero primero preguntamos si utilizaron ibuprofeno. Si dicen sí, la mayor parte de las pacientes han utilizado algo para el dolor y no ha funcionado, ¿verdad? Entonces las veo yo, las pongo en 3 meses de anticonceptivos orales combinados. Si no responden, las cambio anticonceptivos combinados, pero no cíclicos, sino continuo para prevenir la menstruación. Y si no responden a esas 2 intervenciones, el siguiente paso en pacientes adolescentes es hacer una laparoscopia diagnóstica. Y si vas a hacer una laparoscopia por dismenorrea o por dolor pélvico, es importante que te acuerdes de que cuando estés en el quirófano está indicado ponerles un dispositivo intrauterino de levonorgestrel en el mismo procedimiento cuando están dormidas, porque a largo plazo la presencia de ese dispositivo les va a proveer tratamiento a largo plazo independientemente de qué otra modalidad vamos a usar. Entonces la ACOG ahorita recomienda que si tú llevas a alguien a la laparoscopia por dismenorrea o endometriosis, debes de considerar poner un dispositivo de levonorgestrel al mismo tiempo. Bien, doctor Eduardo Lara Torre, muy agradecidos, una ponencia excelente, nos ha despejado muchísimas dudas y estamos con usted nuevamente muy agradecidos. Entonces, pasamos a la segunda ponencia, actualización en cirugía mínimamente invasiva, estará a cargo de la doctora Denise Elser. Denise Elser es presidente y directora médica del Women's Health Institute of Illinois, past chair de American College of Obstetrics and Gynecology y presidente del comité directivo de robótica Advocate Healthcare. No sé si ya está conectada la doctora Elser. Hi, greetings everyone. Thank you to the committee chair and program chair, and I really appreciate it. Go ahead, Dr. Elser. Thank you so much. Buenos días. Gracias a mis compañeros de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Thank you, friends and colleagues. I'm happy to be speaking to you today on updates in minimally invasive gynecology. I'm looking forward to the day where we can meet in person and enjoy some camaraderie. So what exactly is minimally invasive gynecology? I looked up the formal definition, and it referred to surgical techniques performed using a digital camera connected to a telescope. This is performed through the abdomen for laparoscopy or through the cervix for hysteroscopy. Now, those of you in the audience who have a few gray hairs like I do know that we've been performing laparoscopy long before digital cameras were even a concept. Those of us gynecologists also know that vaginal surgery is also a form of minimally invasive gynecology. And the newer trend is notes are natural orifice transluminal endoscopic surgery. It's an emerging field that can be performed through a variety of approaches, but most of the procedures so far have been performed vaginally through the vaginal apex, typically using laparoscopic instruments. I'd like to
moment to give gratitude to some of the fathers of our field. Dr. Kurt Saab was very instrumental in starting laparoscopic surgery. His first procedure was a laparoscopic tubal ligation, and this was performed with extracorporeal knot tying. This was known as a rotor knot. He also performed the first laparoscopic appendectomy and brought general surgeons into the realm of minimally invasive surgery. And of course, Dr. Harry Rich performed the first laparoscopic hysterectomy in 1988. Trends in hysterectomy route choice as more and more surgeons become trained in minimally invasive gynecology. I found a couple of studies that showed some interesting trends on these cases. The UK looked at their data and compared the year 2011 to the year 2017. And what they found was that the number of total laparoscopic hysterectomies more than doubled over that period. So by 2017, about half of the hysterectomies were being done laparoscopically. The number of conversion to open cases roughly doubled as well. But I'm assuming that's because as the surgeons became more experienced, they were taking on more difficult cases. You can see a nice drop in the number of abdominal hysterectomies from 70% to about 46%. But look at the very low number of vaginal hysterectomies being performed. So by the end of the study, only 3.5% of hysterectomies for benign disease were performed in the vaginal route. Now, compare that to Austria, where they compared the data from the year 2002 to the year 2014. You can see the number of hysterectomies being done, about 10,000 in the year 2002. And they went from 5% laparoscopic to 32% laparoscopic over that time period. The number of abdominal hysterectomies went to about half, so at the end only 20% were abdominal. And vaginal cases are remaining at around 50% in Austria. What a difference between the two countries in the approach to surgery. I want to look at some more recent studies, and I thought this one was quite interesting. And this looked at two hospitals in the same community. One was an urban teaching hospital, and one was a smaller community hospital. And the surgeons at both institutions underwent robotic training. And so during those 2 years that they looked at, about 5,200 hysterectomies were performed. Both hospitals saw a significant decrease in abdominal approach to hysterectomy, and both hospitals increased the number of robotic cases performed. The community hospital saw about a 25% decrease in vaginal hysterectomies. And it was commented that at the teaching hospital especially, urogynecology support was considered crucial to continue performing vaginal hysterectomies. So I'm afraid that in many of our hospitals, the general OB/GYN is not keeping up vaginal hysterectomy skills, and the urogynecologists perform more of these hysterectomies than our other colleagues. Well, this brings to the question, are our residents being trained to perform vaginal or laparoscopic hysterectomies? In the U.S., residents must complete only 15 vaginal hysterectomies in order to graduate. A recent survey of 84 fourth-year residents and 74 third-year OB/GYN residents found that about 50% felt that they would be able to offer a laparoscopic hysterectomy to a woman whose uterus was more than a 12-week size. About 17% felt comfortable with laparoscopic myomectomy, and 12% felt that they could offer a laparoscopic approach if the uterus was big enough to be above the umbilicus. What about randomized controlled trials or systemic reviews? In other words, what does Cochrane data say? Unfortunately, there's not a lot of great data in the RCTs, in my opinion, but I did find a few that are worth noting. In 2019, we published looking at RCTs comparing vaginal hysterectomy to laparoscopic hysterectomy for benign disease. The conclusion was that vaginal hysterectomy should be the route of choice. This was mainly based on shorter operative times
and less pain at 24 hours. They also found that the cost of laparoscopic hysterectomy was higher, mostly for operative time, but also for the cost of devices, although they saw a trend in decreasing costs with time as surgeons got more experience and more skills. And this comparison, there was no difference between urinary tract injuries for the two routes. But they also noted a decrease in training of residents in vaginal hysterectomy skills over time. Then let's look at the Cochrane review, and the last one on this subject was published in 2015 and reflects data up through the year 2014. They found 47 randomized controlled trials, but noted that the evidence was mostly low or at best modest quality. They found no difference in return to work or normal activities between the two approaches, and did find more urinary tract injuries with the laparoscopic approach. They also concluded that vaginal hysterectomy should be performed whenever possible. But let's note that most randomized controlled trials are performed at teaching hospitals and universities, and their data may not reflect our experience in busy community hospitals where surgeons have higher volumes. Health and care excellence. And these are basically the guidelines used in the United Kingdom. They always perform a thorough literature search and may not always have the best recommendations, but I like to look and see what logic they're using in their guidelines for physicians and for patients. Their meta-analysis looked at over 37,000 hysterectomies. They found conversion to open for TLH for benign disease was roughly 3%. Patients having TLH went home about 2 days earlier than abdominal hysterectomy and had a shorter hospital stay than vaginal hysterectomies as well. Return to normal activities was about 2 weeks quicker, and return to work was significantly faster as well. This is important data to give our patients when counseling about what they can expect for the risk, not just during the surgery, but for their recovery afterwards. They have very low death rates for all approaches, and the blood loss was lower for laparoscopic approaches. They had insignificant differences between urinary tract, visceral, or vascular injuries. A very important topic to consider is what about surgeons' volume and the volume of surgeons at the hospital, and how does this affect patient outcome? And one thing I want you to think about is, should every OBGYN be performing laparoscopic hysterectomies or vaginal hysterectomies if they don't have a good number of cases to maintain and improve their skills? So this one study looked at hysterectomies performed in Maryland between the years 2012 and 2014. These are only cases done by generalist OBGYNs, so no urogyns, no gyne-oncs, even if they were doing the surgery for benign disease. And they defined volumes of cases as very low, with the surgeon performing 5 or less cases per year, low 6 to 10 cases per year, medium 11 to 20 cases per year, and high volume surgeons performing greater than or equal to 20 surgeries annually. So to be a high volume surgeon, you only need to perform about 2 hysterectomies a month. They found that there were 5,600 cases done during this time period. About 61% were performed by an open abdominal route. Minimally invasive ran at about 40%, with robotic being a fourth of that, laparoscopic about half of those, and vaginal surgeries at 28%. 68% of the cases were performed by very low or low volume surgeons. So what were the results of the study for the patients? They looked at what affected the likelihood that you would not be offered a minimally invasive approach to surgery. And the risk factors for that were older age, Black or Hispanic race, having surgery in a smaller hospital or a hospital with medium volume, so 1 to 200 cases per year, and medium versus high surgeon volume. The complication rate was dramatic, so 26% for open abdominal hysterectomies and about 8% for minimally invasive approach. The
risk factors for the complications were having surgery in a low-volume hospital, having government insurance, or being self-pay, rather uninsured, and very low and low surgeon volume. They concluded that older and Black patients in smaller hospitals were associated with more open cases and therefore more complications. Patient race, the insurance status, the approach to hysterectomy, and surgeon's volume also associated with higher complications. So having hysterectomies performed in a minimally invasive manner by a high-volume surgeon reduces risk. Another study that was published in New York looked at all the hysterectomies performed over the years 2000 to 2014. In this study, they defined very low-volume surgeon as performing one surgery per year. This study involved over 434,000 hysterectomies. The very low-volume surgeons accounted for 41% of the surgeons performing the hysterectomies. The very low-volume surgeons operated about 1% of the patients. Well, let's look at the complications, and you can see that those very low-volume surgeons had substantially higher complication rates across the board in every category. That included intraoperative, surgical site complications, medical problems after surgery, need for transfusion, a prolonged length of stay in the hospital, excessive hospital charges, and even the mortality rate. In February of 2020, the FDA recommended the power morcellation only be performed in a tissue containment system. So the use of bags to put the fibroid or the uterus in before we begin to morcellate is becoming more and more standard in the United States, but it is not universal. We don't know if the bag can prevent the spread of malignant tissue or benign tissue. We don't know if the bags leak, and they are cumbersome and absolutely associated with increased operative time. I will tell you that in my practice, because I take care of many women over the age of 50 with prolapse, and they may have some fibroids that have been there for a long time and don't seem to be active. I also treat women who have urinary urgency, who have a large fibroid uterus, and they're in their 60s or 70s. And now, with weakened ligaments and weakened pelvic muscles, the pressure of those fibroids are seriously affecting their bladder and pelvic health. So I do use morcellation on these women. I frequently use scalpel morcellation rather than performing an open procedure. I would recommend caution if there's any evidence of growth of fibroids in women over the age of 50. One of my favorite areas to teach about right now is outpatient hysterectomies. And this is an increasing trend here in the United States. And I wanted to look at some data on this. A recent systemic review looked at 27 articles, and the overall readmission rate for patients sent home the same day as the hysterectomy ran from 0.73 to 4%. Major complications were also quite low, and patient satisfaction was high. Of these studies, they categorized them as a prospective study, so patients planned to be treated as outpatient surgery, and the data was collected. Retrospective with pre-screening, which was a retrospective look at data for patients who have been educated and taught that their surgery was planned as outpatient surgery, and then a retrospective study where this was not necessarily planned or educated ahead of time. And they found that, of course, the overnight admits were dramatically higher for the patients that had not been prepped or educated on the outpatient approach prior to the procedure. At the Women's Health Institute of Illinois, we've been doing outpatient surgeries exclusively since 2017. And this includes all of our major surgeries for all ages of patients, and we operate on ladies into their 90s. All of these cases
done either vaginally or laparoscopic in this Peggy-Street stick or robotic. And this included hysterectomy, colpectomy, vaginal prolapse repair, sacral colpopexy, and myomectomies. We had less than a 1% admission rate. Admissions tended to be for patients who already had a diagnosis of chronic pain, especially fibromyalgia, and were already on chronic narcotics. Other admits might be elderly patients who had hypertension or developed a cardiac arrhythmia post-anesthesia. And the readmission rate within 30 days was less than 0.004%. We use our TLC protocol, and in English that stands for Tender Loving Care, is the mnemonic, and that was initially studied as Tylenol, Lyrica, and Celebrex, but we have substituted gabapentin instead of Lyrica because of the cost, and it's a generic medication, and also the generic of Celebrex and Tylenol. You can see our protocol here. The patients take the Celebrex the night before surgery and in the morning. They take Tylenol in the morning of surgery with sips of water, as well as 1 gabapentin. This has dramatically changed the need for narcotics in the operating room, in the recovery room, and has let our patients feel better, recover faster, and go home the same day of surgery. All right, so one of the newest trends is to talk about notes, or V notes, or transvaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery. I'm going to show you a diagrammatic here of how the surgery is typically performed. So first, an incision is made around the cervix. Next, the posterior cul-de-sac is entered, and then each uterosacral ligament is clamped, cut, and suture tied. And you can see that the initial part of this approach is like your traditional vaginal procedure. Next, the anterior cul-de-sac is entered, and then an Alexis O retractor is placed, first anteriorly and then posteriorly. And after it is twisted down into position, a gel port cover is placed. And the laparoscopic instrument is inserted, and the abdomen is insufflated via this vaginal route. Now, under direct visualization, the pedicles are sealed with a vessel sealer on either side until the uterus has been separated from its vasculature and ligaments. The gel port cap is then removed, while the grasper maintains a hold on the uterus. And then the uterus is removed, and the Alexis retractor is removed as well. Finally, the vaginal cup is sutured in the usual manner. However, notes is being used also for myomectomies, for ovarian cyst removal, and for other pelvic procedures. Well, has this approach been studied? And there has been a randomized control trial published in 2018 looking at hysterectomy for benign disease as an outpatient procedure versus vaginal approach. In this study, there were 70 women, 35 in each group. They were randomized to laparoscopic or the V notes procedure. The outcomes measurements were primarily were women able to leave the hospital within 12 hours of surgery, and overall the length of stay. During the study, there were no conversions to open procedure. 70% of the women in the V notes group left the hospital within 12 hours, compared to 34% in the laparoscopic group. And the hospital stay was shorter for the V notes versus the laparoscopic approach. And while you may look at 0.8 versus 1.3 and find that that's not a very significant amount of time, it's a matter of hours. In the U.S., there are substantial cost savings with even portions of a hospital stay, and this is used to measure our accuracy and how good of physicians we are, and it does affect reimbursement as well. Their conclusion
conclusion of this study was V-Notes is not inferior to laparoscopic approach for performing hysterectomy without conversion to open procedures. Well, I'm guessing that in Peru you may have the same problem we have with increasing obesity in society and in our patients. So can this procedure be performed safely in obese women? And this study, published this year, 2021, looked at 83 women with a BMI higher than 30. They had 35 patients who had laparoscopic hysterectomy and 48 who underwent the V-Notes procedure. The mean BMI was 31.9 in this group. There was no difference in age, parity, or uterine weight. And the surgery was much less time for the V-Notes versus the laparoscopic approach. At hour 6 and at hour 24 postoperatively, the pain scores were significantly lower for the V-Notes group measured on the visual analog scale. They concluded that V-Notes is feasible in obese women. What about women with enlarged uteri? Are they candidates for the V-Notes procedure? So another study published this year looked at women who did have an enlarged uterus. The mean age of women in this group was 50. 35 of the women were nulliparous, and 15 of them had at least one prior cesarean. In this group of women, you can see the range of uteri went from 281 to over 3 kilos, with a mean weight of 600 grams. The mean surgical time was about an hour. There was one conversion to laparotomy for tissue extraction. They had 4 cases of bleeding, no urinary tract or intestinal injuries, and no life-threatening complications or ICU admissions. Thank you for allowing me to share this topic with you. Please excuse my poor skills at videotaping myself giving a lecture. And I had to redo some of the slides, and it's not yet sunlight here, so the blue lighting is not to look like Halloween or anything. It is just my techno lack of knowledge. But thank you very much. I so hope to see you in person in the near future. Bien. Thank you so much, Doctora Nelson. And it was fabulous. And see you next time. Thank you very much. No habrá preguntas en esta parte de la ponencia, por decisión del comité organizador, y tenemos tiempo para el almuerzo y poder regresar para continuar con esta jornada internacional que, está de más decirlo, muy interesante y de muy alto nivel. Muchas gracias a nombre del doctor Peter Sandoval y a nombre del comité organizador. Nos vemos en un momento. Gracias.